niños pueden salir a su tiempo, por favor, y me prenden la luz de aquí enfrente. Todos los niños pueden salir a su tiempo. Carlita, ¿puedes venir, hija, por favor? Padilla, ven tantito, hija, por favor. Apocalipsis, hermanos, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, por favor. Todos los niños van a su clase. Muy bien. Muy bien, Apocalipsis capítulo 2, vamos a tener la lectura en Apocalipsis capítulo 2, continuando con el estudio acerca de la iglesia. ¿Qué tan importante es la iglesia?, le preguntaron una vez a un cristiano. El cristiano resaltaba la importancia de congregarse, de no dejar de faltar, de cumplir como la palabra de Dios decía, el no dejar de congregarse. Y bueno, empezó a dar todas las definiciones teóricas y prácticas que había él escuchado a lo largo de su vida en Cristo. Pero cuando el predicador intentó darle, o su pastor intentó darle una mayor amplitud de la importancia de la iglesia, simplemente lo llevó al libro de Apocalipsis y le dijo: la iglesia es tan importante que al final de los días el Señor trata y sigue tratando con la iglesia. Deja mensajes para la iglesia. Tiene un trato especial con la iglesia. Tiene una cercanía especial para la iglesia. Le deja saber a la iglesia que sabe lo que está haciendo. Le deja saber a la iglesia la recompensa que tiene por lo que está haciendo. Amonesta a la iglesia por lo mal que está ejecutando las cosas. Y empezó obviamente a desarrollar la importancia de la iglesia a partir del libro de Apocalipsis. Antes de continuar, y me disculpo por esto, veo a una hermanita que está por aquí. ¿Vienes por primera vez, mija, a la iglesia? ¿Cómo te llamas? Cristal. Cristal, bienvenida. ¿De qué colonia vienes, Cristal? ¿De dónde nos acompañas? ¿De Jardines? ¿Aquí atrásito? Es tu sobrina en Casablanca. Bienvenida, Cristal. ¿Dónde es Casablanca? ¿Guadalupe? Hoy no más. ¿Y usted vive en Casa Morada o Casablanca? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Esperamos ser de bendición para ti. Tú ya lo eres para nosotros desde que estás aquí. Gracias por estar aquí. Fuerte el aplauso, hermanos, para Cristal. Amén. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a ver el mensaje a Tiatira. Vamos a ver la escritura, qué es lo que Dios habla para la iglesia en Tiatira. Hermano, si usted pertenece a la iglesia, sin duda es importante que aprendamos la relación que Dios no solamente quiere tener, pero que tiene con la iglesia. Dios compara a la iglesia como su prometida, que llegará a ser su esposa en las bodas del Cordero. Él compara a la iglesia como algo invaluable que solamente su sangre pudo comprar. Él magnifica a la iglesia a tal grado que dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Dios denota la iglesia en su palabra al decir que Él edificaría su iglesia. La palabra de Dios dignifica a la iglesia como el instrumento que habrá de llevar el mensaje de salvación al mundo. Por lo cual, hermano, que usted tome en poco la iglesia es realmente grave y delicado en el sentido de lo que a Dios le importa. Hay algunas cosas que son eternas y deben de importarnos. Número uno, las almas. Las almas son eternas, o van al cielo o van al infierno. Otra cosa que es eterna es la palabra de Dios, que permanece para siempre. Ni una tilde ni una jota pasará. El mundo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y una cosa eterna también es la iglesia. La iglesia, hermanos, no muere. La iglesia desaparecerá de este mundo, pero no de la gloria de Dios. Entonces, hermano, qué bueno sería que usted y yo le diéramos atención y amor a aquello que no tiene fin, a aquello que no se acaba, a aquello que permanece, ¿verdad? La iglesia es parte de eso. Hemos hablado de la iglesia de Éfeso, hemos hablado de la iglesia de Esmirna, hemos hablado de la iglesia de Pérgamo y hoy vamos a hablar de la iglesia de Tiatira.
Sígame por favor ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce muy bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Tiatira, hermanos, es el mensaje más largo a una iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis. El nombre Tiatira realmente significa sacrificio perpetuo u ofrenda continua. Significa sacrificio perfecto u ofrenda continua. Ahora, realmente la traducción del nombre Tiatira no tenía nada que ver con las cosas de Dios, sino con sus dioses a los cuales ellos adoraban. No sabemos mucho del comienzo de esta iglesia. Sin embargo, creo que la Biblia, al ir estudiando cada iglesia, nos va dando luz, destellos acerca de muy seguramente cómo es que comenzó el evangelio en esas regiones. Por ejemplo, vimos al testigo fiel de la iglesia de se me fue. ¿Cómo se llama el testigo fiel de Pérgamo? Antipas. ¿Cómo llegó el evangelio a Pérgamo? Seguramente por Antipas, que fue discípulo de Juan, ¿sí?, el apóstol. ¿Cómo llegó el evangelio a Esmirna? ¿Cómo llegó el evangelio a Éfeso? Y mientras estuvimos viendo eso, vimos algunos destellos de personajes que muy seguramente a causa de ellos fue que trascendió el evangelio ahí. Pero en la Biblia, si vamos a Hechos, por favor, 16:14, la única referencia que encontramos de esta ciudad es una mujer que se llamaba, ¿cómo, hermanos? ¿Alguien se acuerda? Hechos 16, la mujer que vivía, que era de Tiatira y vendía, ¿cómo se llamaba? Lidia. Vamos a Hechos 16:14. ¿Estamos allí, hermanos? Mire, le doy lectura. Hechos 16:14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de ¿qué? Púrpura, esa tinta, esa tinta que se vendía para la pintura de telas, para la pintura de las altas costuras, aún de reyes, aún de gobernantes, era propicia de Tiatira, surgía en Tiatira. Tiatira se dedicaba al comercio principalmente de esto. Y dice el versículo 14, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba ¿a quién? A Dios. Estaba huyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que ¿qué? ¿Y cuando fue qué, hermanos? ¿Cuándo fue qué? Y su familia
nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hermanos, la única referencia que tenemos de Tiatira es esta mujer llamada Lidia. No estamos diciendo que Lidia fue y comenzó una iglesia, estamos diciendo que la referencia que tenemos es que Lidia era de ahí, y muy probablemente su familia tuvo una influencia grande al volver a Tiatira para que el evangelio fuera conocido. No sabemos eso, pero podemos tener algo de luz en cuanto a eso. Esta iglesia era conocida y resaltada porque estaba en una ciudad donde adoraban a un dios llamado Apolos. Apolos es literalmente el dios del sol, o el hijo del dios del sol. Ellos tenían a una deidad como nosotros a nuestro Jehová Dios, pero ellos también tenían un hijo de la deidad como nosotros tenemos a Jesús. Ellos tenían a Apolos, pero también al hijo de Apolos como deidad. Tiatira era una ciudad pagana, era una ciudad idólatra, era una ciudad que adoraba a otros dioses que no eran Dios. Y Cristo se revela a esta iglesia como el Hijo de Dios, recordándole su deidad y el verdadero Dios. Mira lo que dice ahí el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Te fijas que con cada iglesia se presenta de acuerdo a lo que esa iglesia necesitaba de él? Y es por eso también que nos recuerda la escritura que los nombres de Dios en la Biblia son muchos. Encontramos Jehová Rafa, Jehová Nisi, encontramos Jehová Shalom, encontramos, y de acuerdo a lo que la circunstancia del pueblo requería, o cómo Dios quería comunicarse al pueblo, era el término que se usaba para ellos. Dios de los ejércitos es un nombre de Dios. Cuando estaban en batalla, cuando iban, ¿te acuerdas tú a David cuando estaba peleándose con el gigantón Goliat? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre ¿de quién? De Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Entonces, Cristo con las iglesias se presenta de acuerdo a lo que esa iglesia necesitaba recordar. Ellos estaban en un lugar que tenían a su Dios, y ese Dios tenía a su hijo, Apolos, y ellos adoraban. Pero él se presenta y dice: yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios. Y quiero aclarar, hermanos, que la iglesia no adoraba al sol, pero estaba en una ciudad corrupta que adoraba al sol. ¿Sí? No es que la iglesia adoraba, pero él quería aclarar a la iglesia y a su, obviamente, urbe, que él era el único Dios. La Biblia describe a Jesucristo aquí, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Hermanos, esto representan su omnisciencia, su conocimiento pleno, pero también representan su ira. Pocas veces en la Biblia Dios se presenta como el justiciero, o como aquel Dios juez. Muchas veces lo encontramos como el Dios misericordioso, el Dios de paz, el Dios perdonador, el Dios de gracia, el Dios de toda consolación. Pero en varias ocasiones puntuales en la Biblia, Él se presenta y dice: no sufriré para siempre vuestras rebeliones. Hay de aquel que cae en las manos de un Dios airado. Y aquí, al hablar él, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, o sea, no hay manera de vencerlo. Se presenta con su omnisciencia y su ira. Hermanos, Cristo no solamente es el Salvador del mundo, Él también es el juez del mundo. Cuando habla de Cristo, siempre le aclaro a las personas que Dios no arroja a nadie al infierno. Es el pecado de las personas, pero Dios es el juez. Y si hay pecado en la vida de la persona, esa persona merece el infierno. Entonces el asunto es que como todos somos pecadores, solamente el juez, al ver ausencia de la culpa, es que puede dejar la entrada al cielo, declarado justificado.
Y Escritura, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para juez, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hijitos, estas son cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, Él se presenta ante la iglesia como aquel omnisciente, pero también como aquel juez. Con los ojos de fuego Él indica que Él lo ve todo y que a Él no se le esconde nada. Habla de una mirada penetrante, habla de una mirada capaz, habla de una mirada, hermanos, con lo que conoce. Con los pies indica su proceder es puro, santo, denota una amenaza de juicio, pero santo y recto y perfecto, con el bronce bruñido. Eso habla de purificado. Cristo, hermanos, como las demás iglesias, comienza alabando las obras de esta iglesia y vemos que era una iglesia de amor. A propósito, qué bueno sería que cuando usted va a enjuiciar o a regañar a alguien, empiece diciéndole las cosas buenas. Cristo, con cada iglesia que hemos visto, primero resalta aquello que han hecho bien. Eres un inútil, no sirves para nada. Primero dile para qué sí sirve. Estamos ahí, hermanos. Pásale a mi oficina. Eres un hereje, eres un esto, eres un lo. Espérate. Pues, gracias por tu fidelidad, gracias por tu trabajo. Hermana, de verdad, qué bendición la iglesia por tenerte aquí. Pero la estás regando, hermano. ¿Sí me entiendes? Yo así le hago, hermanos, pero con todo respeto. Pero no. Jesucristo nos pone el ejemplo. Usted va a amonestar a alguien, hágalo. Pero pues no lo deje ahí herido ni tirado. Pastor Tommy nos enseñaba en alguna de las pocas clases que fui en el instituto, aunque mi esposa dice que no fui, pero yo recuerdo alguna que otra que sí fui, que él nos decía: nunca prediques tan duro que dejes a las ovejas heridas. Y si hay necesidad de predicar tan duro de herir a la oveja, nunca la dejes ensangrentada. Cúrale las patitas antes de que se vaya, ¿verdad? El asunto es que se me olvida y cuando acuerdo ya se fueron, hermano, y ahí van todas cojas, ¿verdad? Pero Cristo resalta las cualidades de la iglesia. Dice el versículo 19: yo conozco tus obras, o sea, lo que haces, y Él conoce la obra de cada iglesia. ¿Qué más conoce? Y amor. Era una iglesia que tenía amor. Hermanos, si Cristo conoce nuestra iglesia, nuestras obras, ¿denotará amor entre nosotros? Dice: conozco tu fe. ¿Habrá fe entre nosotros? Conozco tu servicio. ¿Habremos siervos entre nosotros? Conozco tu paciencia. Sí, ni para qué decir no hay paciencia aquí. No, ¿hay paciencia entre nosotros? Yo digo que sí, aquí me tienen todavía, hermanos. Gracias por su grande paciencia para conmigo. Y luego dice: y que tus obras postreras son, ¿qué, hermanos? ¿Más que qué? Espero que no lo oigo por el ruido del abanico, hermano, pero me estreso cuando no oigo. Hermanos, Juan tuvo que hacerles llegar un mensaje de advertencia a esta iglesia del juicio de Dios. Porque él comienza alabando las obras de esta iglesia. Vemos, como ya dije, que era una iglesia de amor, era una iglesia bien ocupada en el servicio a Dios, en el ministerio hacia los demás. Es más, iban creciendo, porque dice la Biblia que no eran como al principio, sino que había más y más servicio para Dios y para los demás. Otra cosa que sobresale de esta iglesia es que sus obras iban, dije ya, en aumento. Y algo que debe de enseñarnos a nosotros es que la vida cristiana debe de ir en aumento, debe de ir creciendo, debe de ir avanzando, debe de ir adelante. Y debe de ser la meta de nosotros hacer más para Dios y no menos para Dios. Si usted antes hacía más y ahora hace menos, está fuera de la voluntad de Dios. Así es. Podemos ponerle decoración bonita, de trabajo, de estudio, de la carrera, de esto, de la otro, ¿verdad? Pero si usted hace menos ahora que lo que hacía antes, usted está fuera de la voluntad de Dios.
Dios. Porque se supone que entre más avanzamos en la vida cristiana, más cosas hacemos por el Señor y mayor aún, más cosas hacemos con el Señor. Ahora, las obras de esta iglesia estaban caracterizadas, dije, por amor, por fe, por servicio y por paciencia. Vaya iglesia. Hermanos, estuvimos en la iglesia del Pastor Trejo, una iglesia que va empezando, 2 años de nacida, pero hermosos hermanos, preciosa iglesia. Tú ves ese chaparrito, ese pedacito de ciervo, una cosita así, hombre, así, pero trabajador el ingrato. No tenía quien ayudar las rutas, le enseñó a una muchacha de 22 años. Y ahí va una muchacha manejando la pecerita, hermano, pero mientras vas avanzando tienes que ir agarrando la puerta, el mofle, el motor y frenar con los pies, hermano. Y este pedacito de hombre le enseñó a la sierva, a la hermanita. Qué hermosa iglesia, hermano. Y luego fuimos con el pastor Jimmy. No, hermano, pues haz de cuenta que pues es regio colombianizado. Y yo soy colombiano regio, ¿me entiende? Pero preciosa iglesia, una iglesia madura, una iglesia ya crecida, una iglesia ya con años, una iglesia con una linda atención. Y luego fuimos a otra iglesia que está haciendo un impacto a muchas iglesias, a muchas congregaciones. Qué hermosas características. ¿Qué se dirá de esta iglesia, hermano? Deja tú por los que vienen, por Dios. ¿Qué se dirá de Monte Olivos? La iglesia, sin embargo, Tiatira, estaba permitiendo que una falsa profetisa les influenciara y les guiara a la falsa doctrina. No creo que la mujer se llamaba literalmente Jezabel, pero el Señor le llama Jezabel porque la compara a la mujer malvada y perversa del Antiguo Testamento. Ella fue una reina idólatra que sedujo al pueblo de Israel con intimidación y amenazas a la adoración a Baal. Tanto así que a los profetas de Dios los mataba. Elías pensó que ya no había ni uno, pero Dios había reservado las rodillas de muchos de ellos para que no se doblaran ante Baal. Pero esa era Jezabel, perversa. Hermanos, el principio de esta falsa doctrina fue el mismo de la iglesia de Pérgamo. Por eso le dice: toleras, retienes esa mujer llamada Jezabel. En Pérgamo la iglesia toleraba la doctrina de Balaam, como ya lo vimos hace algunas semanas, que le enseñó al pueblo a unirse a un yugo desigual con los impíos, y eso lo llevó a un juicio con Dios. Pero en esta iglesia la doctrina de Jezabel le estaba enseñando al pueblo de Dios a unirse en yugo desigual con gente de doctrina falsa, y eso también era algo que Dios aborrecía y aborrece. En Pérgamo había una unidad social, una mezcla de los hijos de Dios con el hijo del hombre, de los hombres, de carnales, ¿verdad? Sin Dios. Pero en la iglesia de Tiatira vemos la influencia de Jezabel, y con Jezabel no se refiere a una mujer, se refiere a un sistema, a una práctica, gracias hermano, a una práctica que era la unión en el yugo desigual con gente doctrinalmente falsa, errada. La falsa doctrina, hermanos, en la iglesia es bien peligrosa porque la corrompe a la iglesia. Y cuando vienes a darte cuenta, le hace daño a la santidad de la iglesia. Algo bien interesante es el contraste entre la iglesia de Tiatira y la iglesia en Éfeso. En Éfeso estaban dejando el amor, pero eran bien buenos para detectar la falsa doctrina. ¿Te acuerdas? Has dejado tu primer amor, pero le alababa porque no toleraba a los nicolaitas. Éfeso. Pero en Tiatira eran bien amorosos, pero toleraban la falsa doctrina. Y ambos extremos deben de ser evitados por la iglesia. Hermanos, dentro de la vida cristiana
en cualquier ámbito, familiar, matrimonial, ministerial, laboral, académico, siempre en todas las áreas de la vida cristiana y de la vida propia tiene que existir el equilibrio. Salomón le dijo a Dios: no sé cómo entrar y no sé cómo salir. Dame sabiduría, Señor. No sé cómo gobernar a este pueblo tan grande. Tenemos que tener cuidado de no dejar el primer amor mientras peleamos en contra de la falsa doctrina, que era Éfeso. Éfeso dejó su primer amor, pero estaba atento a que la falsa doctrina no entrara. Yo estoy a favor de ser un predicador bautista fundamental, que predica contra el pecado, y nuestra iglesia que no tolere el pecado, pero tenemos que evitar en convertirnos en hipócritas fariseos y que nuestro fervor por lo recto no sea superficial y externo. Porque de pronto, hermanos, podemos convertirnos en ser fundamentalistas, rajatablas, externos, como aquellos fariseos que querían sacar la paja del vecino cuando traían la viga en la de ellos. Entonces no podemos convertirnos en eso. Pero también tenemos que evitar ser tan amorosos que dejamos que la gente crea y enseñe lo que sea, y dejemos que el supuesto amor ignore la santidad que Dios quiere. No debe de ser así. O sea, equilibrio. No le doy con todo a la cabeza para que caiga. No. Pues si no es box aquí. No cortamos el cuello al que ha caído. Espérate, pues si el Señor no lo enjuició, ¿tú qué? Pero tampoco podemos ser tan amorosos de que no, hombre, que al cabo amor y paz, tú tranquilo. Oye, que aquel anda de fornicación, amor y paz. Tenemos libertad en Cristo. Oye, que aquel anda ya, no pasa nada, nomás tiras, tú cállate, no digas nada. No. Por un lado, Éfeso estaba bien en una cosa y en otra mal. Y por un lado, Tiatira estaba bien en una cosa y en otra mal. Hermano, y ese extremo se está propagando mucho hoy en día. Muchos se han dejado de pararse en contra de la falsa doctrina, diciendo que hay que amar a todo el mundo y aceptarlos como son y como creen. Mire, Efesios 4:15. Mire para ver un poquito del balance. Efesios 4:15. ¿El Señor te recibe como viene? Claro que sí. ¿La iglesia te recibe como viene? Por supuesto, pues si el Señor lo hace, ¿quién soy yo para? ¿Quién es la iglesia para no recibir como viene? Pero el Señor, una vez que vienes a Él, te cambia. ¿Sí me entiendes? Aquí vienen drogadictos y han venido, y aquí hay varios. Ya nomás les quedó la cara, pero ya no se drogan. Vinieron drogadictos, pero una vez que vinieron a Cristo, el Señor los cambió. Aquí vinieron borrachos. Me acuerdo de uno que llegó fumigado a esta iglesia y el domingo aquí va a estar. De hecho, lo invité a predicar. No, un hermano de la iglesia hace años llegó fumigado. Venía del mundo, venía sin Dios. Lo corrimos. No, ¿por qué? Pero llegó borracho y ya no continuó. El Señor lo cambia. Mire Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad, ¿en qué, hermanos? Otra vez, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es. O sea, hay verdad, pero con amor. Proverbios, ayúdame porque de pronto se me olvida, no me tomé Juan Valdés antes de venir. Hay un proverbio que dice: con amor, ¿y qué? ¿Se corrige el pecado? ¿Alguien no se acuerda? Habla de los dos extremos, con paciencia y reprensión. No, nadie se acuerda. Con amor y reprensión se corrige el pecado. ¿Nadie se acuerda? Bueno, lo voy a inventar, que nadie sabe si estoy mal. No, no es cierto. Hay un versículo en Proverbios. ¿Cuál es, hermano? ¿Con amor? No. ¿Con qué?
Pero ¿qué es la otra palabra? Léalo fuerte. Con amor y misericordia. ¿Sé qué, hermanos? ¿Hay que corregir el pecado? Sí. ¿Para eso hay que dejar de amar? No. Con amor y misericordia se corrige el pecado. Sí. ¿A cuántos de ustedes, sus papás, alguna vez les hablaron duro? ¿Sí? Te amaban con amor y misericordia, pero no te odiaron, no te corrieron de la casa. Bueno, ya cuando los tenías hartos sí, pero no te corrieron de la casa, no te dejaron de dar de comer, no te, ¿verdad? ¿Por qué? Con amor y misericordia se corrige el pecado. Hay que tener tanto cuidado con esto, hermanos, porque muchos justifican lo que se le llama la contemporización de hoy en día con las iglesias falsas, liberales y sin separación, diciendo que esto supuestamente ayuda a la causa de Cristo. Amor, 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 y todo es amor, y aquello también es amor, y amor es amor. Hermano, no, la Biblia no solamente habla de amor, habla de reprensión, habla de castigo, habla de juicio, habla de consecuencia, habla de amonestación, habla de disciplina, habla de todo eso. Hermanos, cuando la Biblia dice que esta mujer, Jezabel, seducía a la gente a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, indica que la iglesia estaba envuelta en prácticas inmorales y paganas. Mire ahí Apocalipsis capítulo 2, por favor. Mira ahí Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice que, hermanos, ojo, no era, puro cuento, que era profetisa, dice, enseñe y seduzca a mis siervos, ¿a qué? A fornicar, ¿y a qué? Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué de malo tiene? Esa es la frase típica de alguien que está cayendo en el engaño de Jezabel. ¿Y qué tiene de malo? Hablando de asunto doctrinal y de práctica. Nunca está bien, hermanos, unirnos al mundo para ganar al mundo. No es lo que Pablo dijo, que me hice judío a los judíos para ganar a los judíos. Algunos quieren aplicarla y me hice drogo a los drogos para ganarme a los drogos. Pues no, ¿verdad? Me hice coco de los cocos para ganarme a los... No es lo que la Biblia dice. La Biblia, hermano, nos habla que si Cristo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Dios dice que debemos de apartarnos y salir de en medio de ellos. Hermano, no ocupamos al Chavo del 8 o a Betty la Fea para atraer a la gente a Cristo. Es que venimos de Colombia, hermano. No ocupamos a Pikachu, no ocupamos a Mickey Mouse, no ocupamos a Hulk, no ocupamos a Capitán América. Aquí tenemos uno y no lo usamos antes de la vacuna. No ocupamos al mundo para atraer a la gente a Cristo. La Biblia dice que si el Hijo del Hombre fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Pero Dios dice que hay que apartarnos y salir de en medio de ellos. Hoy en día no hay iglesia que no estemos siendo atacados de una u otra manera por la falsa doctrina. La falsa doctrina se mete de muchas maneras. Amistades, libros que no sabes ni de qué son ni de qué hablan, pero ahí están. No me preocupa tanto, no los lees. Programas de televisión, de radio, YouTube, conferencias, predicadores. Nunca vamos a tener una iglesia que no sea atacada por la falsa doctrina, y más si estás en la sana doctrina. Pero la Biblia sí nos dice cómo tratar con la falsa doctrina de Jezabel y los falsos maestros, hermanos. Por eso es que no somos mejores que nadie como bautistas,
No nos creemos ni debemos de sentirnos mejores que nadie porque vamos a una iglesia bautista. Lejos sea de nosotros todo eso, pero tampoco podemos congraciarnos con una doctrina diferente a la que predicamos y enseñamos. Ser bautista no es igual a perfección, pero la Biblia sí es igual a perfección. Y si creemos la Biblia y predicamos la Biblia, entonces tengo que tener cuidado de no comprometer mis convicciones con aquellos que no creen la Biblia. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Usan la Biblia? Yo no dije que no. ¿Conocen la Biblia? Muy seguramente. ¿Hablan de la Biblia? Es muy seguro que sí. Pero no creen la Biblia, o no tal vez lo que la Biblia dice. Mire Tito capítulo 3. Mire Tito capítulo 3. ¿Qué hace la iglesia para defenderse de la falsa doctrina? Y se me olvida que el hermano Oscar se está traduciendo y yo voy corre y corre. Perdóname, hermano. A partir de este momento predicaré para que puedas traducir fácilmente. Gracias. Tito 3, mire el versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas. ¿Con qué, hermano? ¿Con qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en qué, hermanos. Mente desocupada, dijo alguien esta ayer del diablo. En buenas obras, dice, ay, me perdí. ¿Dónde estoy? En el 8. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones que, hermanos, ¿y qué? Genealogías, ¿y qué? ¿Y qué más? Y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin qué, hermanos. Hay cosas que no valen ni la pena, hermanos, de tratar. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes alguna vez ha tratado con alguien de presentarle el evangelio y que dice, no, es que yo nunca he pecado? ¿Alguien ha tratado con gente así? Es curioso, pero hoy en día hay gente que cree que nunca ha pecado. Son la cuarta persona de la Trinidad. ¿Qué haces? Los llevas a la Biblia, les das ejemplos, les haces pecar en ese momento, los haces enojar. Y cuando te dicen, no, yo no he pecado, seguimos a una siguiente casa, no puedo ayudarlo. Hacemos lo que podemos, intentamos lo que podemos, pero una vez que la persona niega la realidad de la Escritura, ¿qué puedes hacer? Y vamos y buscamos a aquel que reconoce su necesidad de un Salvador. Mire el versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué, hermanos? La palabra deséchalo ahí literalmente es córrelo. Cuando causa división. Versículo 11. Sabiendo que el tal sea que y peca y está condenado por su propio juicio. Pocos son los casos que se conocen en el cual de una iglesia se ha expulsado a personas por querer introducir falsa doctrina. Hay divisiones en las iglesias que son lamentables y que son hirientes y que no debería de suceder. Por misericordia de Dios, en esta iglesia nunca ha habido una división. Es más, yo divido aquí la iglesia en hombres, mujeres, niños y jóvenes, pero nunca ha habido una división y es duro, es lamentable una división. Pero si la doctrina está siendo afectada, debe de haber una división. Si la doctrina bíblica está siendo contaminada, o se expulsa a las personas, o si son mayoría, el remanente va y busca un lugar donde congregarse, porque no podemos mezclarnos con la falsa doctrina. Hoy en día muchas iglesias ecuménicas, eso quiere decir, la palabra ecumenismo habla de la unidad de las doctrinas, la unidad de las iglesias. Todos somos iguales, todos creemos en el mismo Dios. No es cierto.
no todas las iglesias somos iguales. No todos creemos en el mismo Dios. Yo no creo en un Dios que pide adoración a su Madre María. Yo no creo en ese Dios. Yo no creo en un Dios que prohíbe la entrada al cielo aunque hayas nacido de nuevo. Yo no creo en ese Dios. Yo no creo en un Dios que hace que pierdes tu salvación. La Biblia habla de un Dios diferente. Entonces no todas las iglesias somos iguales y no todos creemos lo mismo, y a eso que practican se le llama ecumenismo. Hay iglesias ecuménicas hoy en día que tienen mujeres pastoras y predicadoras. Hermano, ¿cómo hay collones hoy en día huyéndole a la voluntad de Dios? Y a veces quieren levantarse y hermanas, pero hermanos, la Biblia no habla de eso. Si yo el domingo, hermanos, ocupamos un pastor para la chona, híjole, a lo mejor nadie se levanta, y de repente se levanta Gaby Cepeda y Carla Sánchez, y yo mero pastor, yo voy de pastora, ella de mi asistente, y Rosy Carvajal de profetisa, o qué sé yo, ¿verdad? Y vámonos. ¿Hay necesidad? Sí. ¿La iglesia necesita a alguien allá? Sí, pero no podemos brincar la sana doctrina. Dios levantará a su siervo. Es contrario a lo que la Biblia dice, no es el plan de Dios. La iglesia pentecostal fue comenzada por una mujer. La iglesia de la ciencia cristiana fue comenzada por una mujer. La iglesia adventista fue comenzada por Ellen White, una mujer. La iglesia católica ha sido caracterizada por su adoración a una mujer: María, Guadalupe, Fátima, y depende de donde estés, así se le llama. El movimiento pentecostal siempre ha sido influenciado por el liderazgo de mujer. Yo no me imagino a mi esposa aquí predicando, dándoles con todo, yo ahí sentado, amén, mujer. Y luego que me amenaza, y no te doy lonche si no dices amén. ¿Qué hacen los esposos de las pastoras? ¿Qué harán? ¿Van a la sala cuna? Pero es práctica de ellos. Falsa doctrina es peligrosa y hace daño. Por algo Dios menciona y siempre compara la falsa doctrina con una mujer malvada en la Biblia: Jezabel. Jezabel fue una bruja, literalmente, una perversa que se la tragaron los perros. Así fue su destino. Se estaba metiendo con los hombres de Dios, con la voluntad de Dios, con la doctrina de Dios, obligando a abandonar a su Dios. Hermano, y no hay otro mejor ejemplo que Jezabel. La iglesia de Corinto tenía problemas con esto. Pablo tuvo que reprenderlo y decirle a la mujer que se calle en la congregación. No permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, porque la mujer fue tomada del hombre y el hombre fue creado por Dios. Corinto tenía ese problema. Aquí no. Monte Olivo siempre las siervas congraciadas están tranquilas, obedientes, calmadas, unidas. Por lo menos eso lo soñé. Cristo le dio tiempo para que esta mujer en la iglesia de Tiatira se arrepintiera. Vamos terminando ya, hermanos. Mire ahí Apocalipsis capítulo 2, versículo 21. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta. ¿Pero qué, hermanos? 2:21, Apocalipsis 2:21. Le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. ¿De qué, hermanos? Hay gente que no quiere arrepentirse. Hermano, ¿por qué no vas a la iglesia? No quiero. Está bueno, ¿verdad? No, yo soy sincero. Yo soy sincero. Está bien. ¿No quieres? No, no quiero. Arrepiéntete. No quiero. Es otra cosa. Ya que el Señor trate contigo. Le estaba dando tiempo que se arrepintiera. Dios es bueno, es compasivo, es misericordioso, pero no significa que Dios no trata con la situación. Hermano, y usted también debe de aprender a hacer lo mismo. Sea paciente, sea compasivo, sea misericordioso. No corte la cabeza de alguien, no enjuicie rápidamente a alguien,
no condene a alguien, no sea solapador, no sea compañero del pecado, pero recuerda que Dios ha tenido paciencia contigo y muchos de nosotros también, y que muchos tuvieron paciencia conmigo y la siguen teniendo. Aquí está el rebaño. Pero Dios trata con la situación sin olvidar su compasión y misericordia. Cuando una persona no quiere arrepentirse, entonces, hermanos, viene juicio. Porque el arrepentimiento es un privilegio y oportunidad que Dios le da a las personas. Él no obliga a nadie a arrepentirse, pero invita a que decidamos arrepentirnos. Se puede llegar a un punto donde Dios dice: no más, hasta aquí, no sufriré para siempre vuestras rebeliones. ¿Te acuerdas tú allá en Éxodo capítulo 33? Si mi memoria no me es infiel, Éxodo 33 sube, no es 33, sí es 30, entre el 30 y el 33, no me acuerdo cuál es, que Moisés sube al monte Sinaí y está en el inter de la historia, y luego Dios le dice a Abraham, antes de eso, le dice: avanza, ve tú, yo no voy a ir, voy a mandar a mi ángel contigo. Y el Señor le dice, capítulo 33, Moisés le dice: no, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y Dios le dice: es que si yo voy, no vaya a ser que los consuma por el camino. Y es cuando dice: porque no sufriré para siempre por estas rebeliones. Dios tiene un límite. Nuevas son sus misericordias cada mañana, grande es su fidelidad, pero tiene un límite. Dios dijo que iba a juzgar a esta mujer y a todos los seguidores de ella. Apocalipsis 2:21. Terminamos casi ahí. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no sé qué, hermanos. O sea, todavía estaba advirtiendo. Verso 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Eso lo hace la Biblia. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen que, hermanos, no todos en la iglesia estaban contaminados con falsa doctrina, y el Señor tiene un mensaje para ellos. Él lo que quería era que este remanente se mantuviera fiel y fuera firme hasta que Él viniera por la iglesia. Mira el versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, ¿qué dice? ¿Sobre qué? Sobre las naciones. Ya está hablando del milenio, ya está hablando del futuro. Hermanos, es importante que nos mantengamos sanos en la doctrina. No importa qué es lo que los demás hagan o crean, Cristo promete a los que se mantienen fieles y firmes a la sana doctrina, les promete recompensa. Les dice: ustedes van a gobernar, van a estar en ciudades, van a gobernar ciudades. Yo a pedir dereita para mí, hermanos. El reino de Cristo en el milenio será un reino teocrático, un reino de justicia, un reino de verdad. Dice ahí más adelante que los rebeldes serán quebrados como vasijas de barro. El reino de Cristo en el milenio es caracterizado por ser un reino estricto. Ahí más adelantito dice el siguiente texto: y los regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le dará la estrella de la mañana. Dios lo llama un reino controlado con una vara de hierro. Cristo no va a tolerar la falsa enseñanza en su reino cuando Él venga. ¿Por qué nosotros sí? Él no tolera la falsa doctrina en el milenio. ¿Por qué nosotros la vamos a tolerar? Y el mensaje es claro: no podemos por el amor justificar la falsa doctrina,
ni la conducta inmoral y contaminada con las cosas del mundo. Y me refiero a que el Señor mira la mezcla con las cosas del mundo, con el adulterio espiritual. Hermano, mostremos amor con la gente y ser cristianos, que el amor es lo que influencia lo que hacemos, pero no pagando el precio de tolerar la falsa doctrina y mezclar lo santo con lo profano. Lo que es de Dios es de Dios, y lo que no es de Dios no es de Dios. Tiatira, el mensaje más largo fue para Tiatira, porque ellos estaban en un riesgo muy peligroso. ¿Cuál era el riesgo? Falsa doctrina, falsa enseñanza. Por eso la importancia de que usted conozca la sana doctrina. ¿Cómo conocer la sana doctrina? Conozca la Biblia. ¿Cómo conocer la sana doctrina? Asista a la iglesia. ¿Cómo conocer la sana doctrina? Venga al estudio bíblico. ¿Cómo conocer la sana doctrina? Te escuche a quien predica la sana doctrina. Hermano, usted está escuchando gente que ni sabe qué creen. Y de pronto, no sé si le ha pasado que ve en las redes sociales frases bien bonitas, pero son bien herejes. No saben la sana doctrina. Y por eso el mensaje más largo para la iglesia fue tocante a la falsa doctrina. Hermanos, estamos en peligro de la falsa doctrina. Hay música que el pueblo de Dios no debe de escuchar, no debe de vivir. Hay ideas que el pueblo de Dios debe de apartarse. No odiamos a nadie, no somos mejores que nadie, pero sí creemos que hay una doctrina que debe de ser guardada y preservada por el pueblo de Dios. Entonces, conclusión, hermanos, Tiatira fue una iglesia que Dios admiró, aplaudió, pero también que advirtió. Y ahí le llama por nombre, Jezabel. La perversidad del error doctrinal, la perversidad de tener en ocasiones más amor que rectitud de las Escrituras. Entonces, hermanos, ayúdeme como su pastor y como miembro de esta bella congregación a mantener el equilibrio. Ni tan, ni ¿cómo era el dicho del mexicano? ¿Cómo? Ni muy, ni tan. ¿Hay que amar? Claro que sí. ¿Hay que tolerar? Claro que no. ¿Hay que tener misericordia? Claro que sí. ¿Hay que tener libertinaje? Claro que no. ¿Hay que tener compasión? Por supuesto que sí. ¿Hay que participar con el pecado? Claro que no. ¿Hay que amar a la humanidad? Claro que sí. ¿Hay que unirnos al ecumenismo? Claro que no. Simplemente obedezcamos lo que Dios nos dice en su palabra. Todos puestos de pies, hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración. Espero que hayamos sido edificados y bendecidos por la enseñanza de esta tarde. Hermanos, y bueno, hoy se acabó el culto un poquito más tarde por todos los inconvenientes que hubo, pero gracias por estar aquí. Les invitamos, si usted puede, yo sé que a lo mejor alguna situación por alguna causa alguien no puede, pero si usted puede, hermano, le invitamos a acompañarnos ahí al sepelio de la mamá de la hermana Gloria. No vamos a estar mucho tiempo, obviamente la familia está cansada, la familia va a tener su tiempo personal, pero creo que la iglesia sería un buen tiempo de acompañar. Si el día de mañana, hermanos, lamentablemente tengo que salir a La Chona, no he visto al rebaño allá tampoco, no he estado con la hermana dándole consuelo, y creo que de parte de Dios me dice que vaya, pero le invito a usted que va a estar aquí. Si mañana usted, voy a dar información después del sepelio, del funeral, dónde va a ser mañana el entierro. Si usted pudiera ir, hermanos, ahí le pedí a algunos hermanos que me ayudaran a participar mañana en mi ausencia. Y hermanos, con todo mi corazón les pido, ayúdenme a orar por un pastor para La Chona. Yo creo, y te lo comparto esto de mi corazón. Esto no se está grabando ya, ¿verdad, Frechis? ¿Ya no se está grabando? Córtale.